Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... ¿Qué tal, queridos amigos? Mi nombre es David Ibarra, soy pastor en Argentina y el pasaje que nos toca hoy se encuentra en Hechos capítulo 28 del 1 al 16. Si me acompañan, vamos a leer la porción en la traducción lenguaje actual. Cuando todos estuvimos a salvo, nos dimos cuenta de que nos encontrábamos en una isla llamada Malta. Los habitantes de la isla nos trataron muy bien y encendieron un fuego para que nos calentáramos porque estaba lloviendo y hacía mucho frío. Pablo había recogido leña y le estaba echando al fuego. De repente, una serpiente salió huyendo del fuego y le mordió en la mano. Cuando los que vivían en la isla vieron la serpiente colgada de la mano de Pablo, dijeron: este hombre debe ser un asesino, porque aunque se salvó de morir ahogado en el mar, la diosa de la justicia no le deja vivir. Pero Pablo arrojó la serpiente al fuego y todos esperaban que Pablo se hinchara y que cayera muerto en cualquier momento. Pero se cansaron de esperar porque a Pablo no le pasó nada. Entonces cambiaron de idea y comenzaron a pensar que Pablo era un dios. Cerca de donde estaba había un terreno que pertenecía a un hombre llamado Publio, que era la persona más importante de la isla. Publio los recibió y los atendió muy bien durante 3 días. El padre de Publio estaba muy enfermo de diarrea y con mucha fiebre. Entonces Pablo fue a verlo y oró por él, luego puso las manos sobre él y lo sanó. Cuando los otros enfermos de la isla se enteraron de eso, fueron a buscar a Pablo para que también lo sanaras, y Pablo lo sanó. En esa isla pasaron 3 meses. La gente de allí nos atendió muy bien y nos dio de todo. Luego, cuando subimos a otro barco para irnos, nos dieron todo lo necesario para el viaje. El barco en que íbamos a viajar era de Alejandría y había pasado el invierno en la isla. Estaba cargado de trigo y por la parte delantera tenía la figura de los dioses Castor y Polus. Salimos con el barco y llegamos al puerto de Siracusa, donde pasamos 3 días. Luego salimos de allí y fuimos a la ciudad de Regio. Al día siguiente, el viento soplaba desde el sur y en un día de viaje llegamos a Puerto Pozzuoli. Allí encontramos algunos miembros de la iglesia y que nos invitaron y quedamos una semana. Finalmente llegamos a Roma. Los de la iglesia ya sabían que nosotros habíamos llegado y por eso fueron a recibirnos al foro de Apio, a un lugar llamado 3 Tabernas. Cuando los vimos, Pablo dio gracias a Dios y se sintió contento. Al llegar a la ciudad, las autoridades permitieron que Pablo vivía aparte y no en una cárcel. Solo dejaron a un soldado para que lo vigilase. En esta historia encontramos al apóstol Pablo llegando a la isla de Malta. La palabra Malta significa refugio, y en realidad era un refugio para el apóstol Pablo. Yo creo que él jamás se hubiera imaginado llegar a esta isla, y en la manera que él llegó, después de un naufragio, después de casi morir, él llega a este refugio que era la isla de Malta. Pero vamos a ver algunas lecciones que aprendemos en esta historia. En primer lugar, Dios direcciona a su siervo hacia su perfecta voluntad. Aunque el deseo de Pablo ir a Roma, y lo había expresado 3 años atrás en su carta a los romanos, él decía: tengo muchos deseos de ir a verlos. Más adelante en el capítulo 1 de Romanos dice: me gustaría ir allá para anunciar esta buena noticia, el Evangelio, como ya lo había hecho en otros lugares, y que muchos crean en Jesús. Aunque era un deseo y una oración para Pablo, Dios estaba direccionando. Él iba camino a Roma y él llegó a esta isla porque Dios estaba perfectamente al control de todas las cosas. Y aunque Pablo apeló a César para ser juzgado en Roma, y luego fue puesto en un barco junto a otros presos, y aunque Pablo quiso advertir que ellos no tenían que avanzar porque la iban a pasar mal y iban a encontrar un huracán llamado Euroclidón, y no escucharon a Pablo, aunque vino el huracán
y luego ellos tuvieron que naufragar porque el barco se partió en dos. Aunque tuvieron que llegar nadando a la isla, Dios jamás perdió el control. Y Pablo llegó a esta isla por su perfecta y soberana voluntad. Él tenía un propósito. Mientras él los llevaba a Roma, él puso un refugio camino a Roma. Se llamaba la isla de Malta. En segundo lugar, la segunda lección es: siempre el enemigo intentará oponerse. Aquí en esta historia vemos la oposición muy clara de Satanás. Dios había dicho a Pablo que era necesario que, así como él testificó en Jerusalén, él tenía que ir a testificar en Roma. Pero el enemigo estaba allí dispuesto a oponerse, dispuesto a frenar al apóstol Pablo o a estorbar al apóstol Pablo y aún hasta quitarle la vida. ¿Cómo se manifestó el ataque del enemigo? En primer lugar, a través del huracán Euroclidón. Este fue un fenómeno tan grande que dice que por 15 días ellos no vieron el sol, ni tampoco comieron. Y también vemos que el huracán fue tan fuerte que partió la nave en dos y ellos comenzaron a naufragar. Pero Dios estaba en perfecto control, no dejó que ninguno de los 276 tripulantes murieran. Otro de los ataques vemos que la serpiente que mordió a Pablo en la mano. Él estaba sirviendo y escondida la serpiente mordió al apóstol Pablo. Pero Dios de una manera soberana lo cuidó y permitió que él siguiera viviendo. El tercer ataque que vemos es el comentario negativo de la gente. Y en primer lugar vemos que mientras esperaba que la gente se muriera, se hinchara y se muriera, dice la palabra de Dios, ellos dijeron: este hombre debe ser un asesino, porque aunque se salvó de morir ahogado en el mar, la diosa de la justicia no lo deja vivir. Dijeron que era un asesino. Pero luego, cuando pasó el tiempo y él no moría, dijeron: este hombre debe ser un dios. Y así Satanás, de una y otra forma, quiso estorbar al apóstol Pablo. Pero ¿cómo se sostuvo de todos esos ataques? Él se sostuvo confiando en la palabra de Dios. Pablo había escuchado claramente la voz del Señor, cuando el Señor le dijo: es necesario que comparezcas ante el César, y aquí Dios te ha concedido todo, que los que navegan contigo vivirán. Entonces él se sostuvo, como viendo al invisible, se sostuvo por las promesas de Dios. Él sabía que de una u otra forma Dios iba a llevarlo hasta Roma. Y en tercer lugar, quiero compartirte la última lección que Dios habló a mi vida. Todas las circunstancias son oportunidades para ver la gloria de Dios y aún para glorificar a Dios. Cuando hablamos de la gloria de Dios, estoy hablando de la manifestación de sus atributos, de su carácter. Y quiero decirte que todos allí en la isla vieron la gloria de Dios, vieron a Dios a través de la vida del apóstol Pablo, a través de las circunstancias que sucedieron en esos 3 meses que Pablo estuvo allí. Rápidamente por amor al tiempo, quiero mostrarte la protección de Dios al cuidar a Pablo en la mordedura de la serpiente, el cuidado de Dios a través de este hombre con dinero, empresario, que se llamaba Publio, a través de la provisión de Dios en los alimentos durante esos 3 meses a toda la tripulación. Vemos también a través de la sanidad de Dios, curando sí la enfermedad del padre de Publio y a otros que estaban enfermos. También vemos allí la soberanía y el control de Dios permitiendo que Pablo llegue a Roma en su tiempo y en su forma. También vemos el amor de Dios a través de los hermanos que recibieron a Pablo cuando él llegó a Roma. Querido amigo, mira, Dios tiene grandes planes. Dice que somos hechuras suyas creadas en Cristo Jesús para buenas obras. Y aunque en este proceso que Dios nos está llevando venga un huracán sobre nuestras vidas, o una serpiente nos muerda, o algunas personas hablen mal, quiero decirte que Dios está al control de todo. Dios quiere llevarte a nuevos puertos para su gloria. Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.